Una pregunta sobre el caso Ayotzinapa. Ayer una jueza federal otorgó una suspensión definitiva al extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, medida cautelar que ordena un juez de control que una vez que se cierre la etapa intermedia, se suspende el procedimiento por el caso Ayotzinapa. Esto en torno a los delitos de tortura y lo que ya conocemos dentro de la opinión pública. Preguntarle, porque pues se trata de un personaje de alto calibre, el personaje que llevó la investigación en primera instancia de los jóvenes estudiantes, su opinión al respecto. Sería todo, gracias. Bueno, pues que es un proceso legal, él tiene el derecho de defenderse, solo que la Fiscalía está pues presentando todas las pruebas para demostrar que el licenciado Murillo Caram, que era procurador, fue el responsable de la fabricación de lo que se llamó la verdad histórica, es decir, de cómo distorsionaron o cambiaron los hechos, ocultaron los hechos de lo que realmente había sucedido, cómo culparon a otras personas, cómo para sacar declaraciones se torturaron a personas, cómo dijeron de que habían quemado a los jóvenes en un basurero, algo que está demostrado que fue falso. Y él es responsable, además él se asume como responsable. Por eso la vez pasada puse las palabras del fiscal, donde lo cita a él. Y el señor que está en Israel y otros más. Entonces él tiene derecho a defenderse, pero la Fiscalía pues va a fortalecer su denuncia con elementos, con pruebas, y también aclararle a la gente que este amparo no significa que vaya a salir de la cárcel el señor Murillo Caram, y que no es un asunto del presidente, es que ese es el proceso que se está llevando a cabo. Nosotros tenemos el compromiso de aclarar esta situación. Hice el compromiso con los padres, pero además hice el compromiso con el pueblo de México. 2 días después de que tomé posesión, el día 3 de diciembre, emití un decreto para crear una comisión que investigara los hechos de Ayotzinapa, que se supiera la verdad y que se castigara a los responsables. Y en eso estamos. Y se dio a conocer un informe que hizo la comisión, y cuando me lo presentaron di la instrucción de que se procediera. Yo no hice el informe, lo hizo la comisión encargada del caso, y no se está excluyendo a nadie, como también se menciona. Todos los que aparecen en el documento y en los anexos, pero sobre todo en el informe, y se da a conocer que tuvieron responsabilidad, todos van a ser
requeridos por la Fiscalía. Si hay otros, pues también, siempre y cuando se tengan las pruebas, porque se va a actuar a partir del informe que presentó la comisión. Y en ese informe vienen los nombres de los presuntos responsables. Como en todo esto hay intereses, buscaron reventar la investigación, hablando de más personas, en el caso, por ejemplo, de los militares, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son 5, claro, de alto grado. Los otros 15, no sé, pero me imagino que son soldados. Pero ¿por qué meten los 20 pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el ejército, si eran más, y íbamos a tener que dar marcha atrás, ¿no?, para no tocar a nadie? No. Cero corrupción, cero impunidad. ¿Eso quiere decir que el fiscal que está por tocar el cargo estaba actuando para los adversarios? No. Parece que usted le da más peso al trabajo de la comisión que a lo que estaba haciendo la mesa especializada. Estaban trabajando de manera conjunta, pero yo me apego al decreto donde se constituye la comisión y se nombra al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, al que le tengo toda la confianza. O sea, vean el decreto, revísenlo, y le tengo la confianza al subsecretario Alejandro Encinas, que es una gente íntegra y que tiene pues todo nuestro apoyo, y a partir del informe que me entrega con los anexos es que se toma la decisión de actuar. Presidente. No, eso también es parte pues de los rumores que difunden en las Fuerzas Armadas. Están muy conscientes de que no se puede encubrir a quien comete un delito, porque eso, en vez de fortalecer a esa institución, la debilita. Y es una institución fundamental. Por eso hicieron mal al no actuar. Cuando sucedieron los hechos, a lo mejor pensando que se afectaba a las Fuerzas Armadas. No, las Fuerzas Armadas no tienen que ver con la actitud irresponsable de 1, 2, 3, 5, 10
miembros del ejército o servidores públicos. Se afecta a las instituciones si se encubre, si no se dice la verdad. Entonces sí se presta al golpeteo a la institución y se aprovechan todos, hasta los extranjeros que quisieran que tuviésemos fuerzas armadas socavadas, debilitadas, para que los del gobierno mundial, con sus corporaciones mundiales, decidieran en nuestro país. Nada más que se les olvida que México es un país independiente y soberano y que no queremos injerencias de nadie, de ningún gobierno extranjero. Entonces, así son las cosas. Claro, decía, hay muchos intereses de por medio, pues estos que estoy planteando, incluso hasta los defensores o supuestos defensores de derechos humanos, que se convierten en administradores del conflicto. Es un asunto de fondo. Yo no quiero que haya defensores de derechos humanos, yo lo que quiero es que no se violen los derechos humanos. ¿Y quién era el violador principal de los derechos humanos? El Estado. Y el mismo Estado alentó lo de la creación de las organizaciones de derechos humanos. Yo no quiero eso. Yo quiero que no haya violación de derechos humanos y que el Estado no sea el violador por excelencia de los derechos humanos. Es lo mismo en otros casos que se fueron creando todas estas organizaciones supuestamente autónomas de la sociedad civil. Bueno, ¿y para qué es el Estado y el gobierno? ¿Qué no es el objetivo principal del gobierno lograr la felicidad del pueblo? ¿Y no es la función del gobierno procurar la justicia? ¿Y qué no? Por eso debe de haber democracia, para que el pueblo elija a autoridades comprometidas con el pueblo, que le tengan amor al pueblo. Entonces, todo esto era una farsa. Entonces, estaban saqueando, robando, masacrando, violando derechos humanos, pero al mismo tiempo creando un andamiaje de organizaciones autónomas, independientes, para defender al pueblo, cuando la función principal del gobierno es esa, porque todo era simular. ¿Dónde estaban los defensores de derechos humanos cuando se
permitía al ejército actuar violando la Constitución. Sería bueno hacer una investigación sobre quienes hicieron denuncias en ese entonces. ¿Dónde estaban los intelectuales orgánicos, los medios de información? Al contrario, servían para legitimar todos estos horrores. Y ahora, porque así son los conservadores, muy hipócritas, ahora se convierten en los paladines, ¿no?, de la libertad, de los derechos humanos. Bueno, se volvieron hasta feministas, los de la derecha, los conservadores. Y también aclarando algo que es importante, sobre todo porque tenemos que seguir impulsando la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad. No son pocos, no son 2 diputadas o 2 senadoras o 5 diputados, 5 senadores, no son 10 periodistas, no son los líderes de los partidos del conservadurismo, no, son millones. Vean lo del señor del cuchillo. Yo ni lo conocía, ni a su hijo, no tengo el gusto de conocerlo, pero de repente ahí está, aparece, y no solo su actuación, sino su pensamiento, que además debe de respetarse. Ve uno su cuenta, yo no la estoy revisando, pero he estado viendo antes de este incidente, que yo ni sabía de él, llamándome loco, insultándome. A ver si no pones algunos del señor, deben de estar por ahí. Miren, no te atrevas a salir 50 metros más allá de Palacio Nacional. Esta es una, reproduce a Denise Dresser, o sea, es no falta mucho para que a López se le ocurra aumentar de emergencia el salario mínimo. Cuando suceda, México se irá 20 años atrás. Es un pensamiento. López, bueno, pues ahí sí no me puso tan mal. Un Bolívar en chiquito. Bueno, Bolívar es Bolívar, ese es un gigante. Y si yo soy chiquito frente a Bolívar, pues no estoy tan mal. A ver, otros.
¿Cuál? Ah, mire, cacas. O sea, sí, es universal que dice el presidente López Obrador conmemorará este jueves el tercer aniversario de la Guardia Nacional en las instalaciones del Colegio Militar ubicado en Tlalpan y él. Pero no es solo él. Entonces, ¿hay más? Los ricos, los pobres y clase media pagaremos con devaluación las payasadas e incompetencia del presidente y su camarilla de saqueadores. El Tren Maya debe ser la bomba que detonará literalmente, será la consecuencia de una guerra iniciada por un sociópata vestido de humanista, entre comillas, a favor de su progenie. Y retuitea a Sergio Sarmiento, pasaron de los fifís a los conservadores, hoy son los traidores a la patria. ¿Qué viene después? Y él dice, persecución y juicio por traición a la patria. López está trastornado y su faceta actual es de prócer. López presume de llenar con 250,000 chairos el Zócalo, con su visión chiquita. México tiene una población equivalente a 450,000 zócalos. Fidel Castro fue el único de los dirigentes de izquierda que supo lo que nosotros presentábamos, nos distinguió, representábamos y nos distinguió con su apoyo. Siempre lo consideré un hombre grande por sus ideales independentistas. Esto es lo que yo digo. Y él le pone, sigue de hocicón y nos cae la devaluación. O verás, esto ya pasó con otro López como presidente. Es un pensamiento. Entonces, lo del cuchillo, pues, ¿qué recomendación hago? A todos los que piensan así, que los respeto mucho, pero sí les hago la recomendación de que tengan capacidad para autolimitarse. La mayoría de ellos son católicos, la mayoría. Y deben de ser buenos cristianos. No odiar. No se puede ir a misa el domingo y salir del templo a actuar con odio. Y el amor al prójimo y el darnos la paz. Y sí, tiene que haber diferencias, pero respetarnos y que no nos ciegue el odio.
somos todos seres humanos, somos hermanos, mexicanos. Apostemos a la fraternidad universal y también que no estemos solo fingiendo, no es un asunto de disculpa, sino que realmente hagamos una revisión, que internalicemos las cosas, que pensemos lo que estamos haciendo todos. En este caso, lo que él hizo, pues debe de ser juzgado, pero yo no voy a promover eso y yo no deseo que se le juzgue. Y van a decir, ¿y por qué a otros sí y a él no? Porque ese es un asunto especial, y para qué hacerlo ya más grande, y van a decir que es una venganza. Además, ya estoy seguro que el señor está recibiendo un castigo, porque es muy fuerte. Ya está recibiendo un castigo. Y lo más importante de todo, pues es prevenir el que estas cosas nos hagan reflexionar para que no vuelvan a suceder. Y ya, adelante. Y que siga habiendo oposición. Y que incluso hasta los insultos, pero que no se llegue a más. Hasta los insultos. Porque eso, si uno tiene su conciencia tranquila, ¿qué? Va a afectar un insulto. Pues ¿para qué contestar un insulto? Esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo decía diente por diente, ojo por ojo, la ley del talión. El Nuevo Testamento es, si te golpean en una mejilla, pon la otra. Y esa es la no violencia. Y eso fue Jesús. Pero también eso fue Gandhi, y Mandela, y Luther King, y Tolstoy, y los grandes. No la violencia, no a la violencia. ¿De acuerdo? Vas tú.